Porque tenemos una nueva entrevista telefónica, en este caso ni más ni menos que con el diputado nacional José Luis Ricardo. Señores, en línea está, lo tenemos en vivo. Gabriel Correa te saluda. ¿Cómo está, José Luis? Buenas noches. Buenas noches, Gabriel, qué gusto de conversar con ustedes. Enorme el gusto también para nosotros poder contar con tu palabra. Como te decía, y no sé si pudiste escuchar un poquito en off, estábamos introduciendo la temática con nuestro columnista de política, Carlos, acerca de esta situación que realmente a todos, y imagino que también en parte por lo que vas a estar presentando en el día de mañana, y ahora vamos a contar un poquito más en detalle, nos tiene como hartos ya a los argentinos, que es el tema de la corrupción. Justamente nosotros hablamos del caso, por todos conocido, mediático, de lo que sucedió con López la semana pasada, y estas declaraciones de Luis Delía, ¿no? Esta especie de furcio que hizo en Canal 9, no sé si tuviste la oportunidad de escucharlo y qué opinión te merece al respecto. Muchas gracias, Gabriel. La verdad que sí, vos lo decís, no escuché toda la introducción, tampoco lo escuché de Delía hoy porque estaba pasando unos momentos con mi padre, aquí lejos de mi ciudad de San Luis, pero en definitiva, como vos decís, es una situación que merece acciones no solo de la justicia, sino de la política, ¿no es cierto?, de los más altos niveles de involucramiento institucional. Esto me hace acordar como cuando el mundo nos decía que había violación de los derechos humanos en la Argentina y acá se lo trataba de esconder, ¿no es cierto?, y unas pocas fuerzas políticas y luchadores bregaban por decir que esto, que no era una circunstancia, no era una noticia aislada, sino era un tema tremendamente estructural, que era la violación de los derechos humanos. Y esto es lo mismo, ya sabemos, el mundo nos los ha dicho, nuestras propias instituciones, que somos uno de los países con los mayores niveles de corrupción institucional, pública, estatal, privada, grandes connivencias del sistema político, del sistema también de los tres niveles de poderes del Estado. Y justamente para preservar la fortaleza de lo que es nuestra democracia y nuestra república, es que tenemos que poner en marcha esos poderes para lograr echar luz sobre este tema, ¿no? Así que es impresionante el efecto que tiene la corrupción sobre el deterioro de los bienes públicos, ¿no? Yo lo decía el otro día en la discusión de la ley de jubilados, ¿no es cierto?, de la reparación histórica, sí, que lo que pudimos ver en televisión de Lázaro Báez y de López, nada más, de esos dos personajes que nos avergüenza como argentinos, y ojalá la justicia actúe pronto para no hacer un juicio previo sobre ellos, pero lo que vimos en la televisión es lo que necesita el país para reparar la deuda de años, de 20 años, de 10.000 jubilados, si fueran ellos dos nada más. Imagínate que si fueran 100 como esos casos, estaríamos hablando de que esos recursos que han sido robados del Estado de alguna u otra forma, por connivencia con prestadores de la obra pública u otros mecanismos, es una cuestión que tiene un impacto enorme en la posibilidad de reparar una deuda con 100.000 jubilados o 1 millón de jubilados, por decir algo, sí. O otras necesidades que tenemos del país. O sea, no es solamente una circunstancia aislada, sino que la corrupción se come a los bienes públicos que necesitamos reforzar, que es la educación, la salud, la previsión social, los mejores salarios. Y desde ese punto de vista, además del deber ético que tenemos, también lo tenemos que ver como una necesidad de ordenar las prioridades del país y los deberes que tenemos como Estado para con nuestra gente, ¿no? Seguro que sí. Diputado, tenemos entendido que usted va a presentar en el día de mañana, si en caso de que sea posible, un proyecto de ley para que ingrese justamente a la Cámara, y tiene que ver con la creación de la Comisión Nacional Investigadora por la Verdad sobre la Corrupción Estatal Privada en la República Argentina. ¿Podrías un poquito ampliarnos acerca de lo que tiene que ver los pormenores de este detalle de proyecto de ley, que la verdad nos pareció muy interesante, y justamente por eso es el motivo que nos gustaría charlarlo con vos? Sí, tal como lo están anunciando, mañana a primera hora de la mañana este proyecto de ley toma estado legislativo. Es una invitación a toda la Cámara de Diputados y a todos los bloques a constituir una comisión
de ambas cámaras, una comisión bicameral denominada, digamos, Comisión Nacional para la Investigación de la Corrupción, pero en definitiva es para echar luz sobre la verdad de los mecanismos de corrupción estatal y privada, porque lo que vimos de José López y también lo de Báez es una madeja que tiene dos puntas: la estatal, es decir, el desempeño corrupto de los funcionarios públicos que tienen que cuidar los dineros públicos, y la privada porque esos recursos que salen del Estado, por ejemplo, para una obra pública en sobreprecios, terminan volviendo como retornos, como coimas, para enriquecer a esos funcionarios, sus familias o su banda de ladrones del Estado. Así que lo que se propone en este proyecto de ley, que ya tiene otros antecedentes, es la creación de una comisión bicameral con una alta legitimidad, con 4 diputados o 4 senadores o más, según cuando lo trate la Cámara, que elabore un informe sobre datos, que convoque, digamos, a distintos actores, que cite a particulares, entidades, empresarios, empresas, cámaras, ¿no es cierto?, sindicatos, partidos políticos, que pida informe a los 3 poderes del Estado, a los 3 niveles del Estado nacional, o sea, el nacional, el provincial y el municipal, porque muchos de estos mecanismos de corrupción se dan a través de entidades nacionales, a través de obras en municipios y en las provincias, por ejemplo, ¿no? O sea, está involucrando a todo el sistema institucional federal en los mecanismos de corrupción. Y a través de esos testimonios puede elaborar un informe sobre datos y eventualmente denunciar cuando advierta que en las acciones de los testimonios se puedan advertir delitos, como se podrá probablemente ver en muchos casos, y a partir de ese informe, digamos, se lo ponga en común en una sesión especial pública para el país, en ambas cámaras, y se disponga para la justicia todas las acciones que puedan surgir de ese trabajo. Es decir, no tiene por objeto reemplazar la acción de los jueces, claro, que deben trabajar, ¿no es cierto?, y justicia en la que confiamos, pero sí elaborar una contribución a partir de todos los actores políticos e institucionales a dilucidar la verdad sobre estos mecanismos de corrupción, y además, a partir de esos testimonios, poder elaborar nuevas propuestas legislativas para acotar, para terminar con este flagelo institucional que nos está llevando la credibilidad de nuestra democracia, la credibilidad de nuestra república, la credibilidad de la política como un valor para cambiar las cosas para bien de la gente. O sea, acá no está en juego nada más que los fondos, que por cierto hay que recuperarlos para el Estado, y que la semana que viene estaremos ya votando la ley de extinción de dominio, sino el diseño de nuevas leyes, nuevos mecanismos para hacer más fuerte nuestra democracia y nuestro sistema institucional. Así es, estamos hablando con el periodista, con el diputado, justamente estaba acá viendo a mi compañero periodista que te quería hacer una duda, con el diputado José Luis Ricardo, acerca de esta situación, este flagelo que es la corrupción en el país, y acerca del proyecto de investigación. Adelante, Carlos, sí. Hola, diputado, ¿cómo está? Buenas noches, le quiero hacer una pregunta que sabemos que según la Asociación Civil de Igualdad y Justicia, solo el 14% de los casos de corrupción son condenados. Para usted, ¿en qué falla el sistema judicial en condenar estos casos y por qué dura tanto tiempo? Vemos que se puede durar hasta 11 años para condenar un caso de corrupción que es casi evidente. Bueno, sí, buenas noches ante todo, y sí, lo creo que el 14% son condenados, y el 14% de los casos que se logran encontrar y que logran aparecer como casos de corrupción. Tendríamos que preguntarnos cuántos casos nunca llegan a ser dilucidados y nunca llegan a la justicia, que sería aún mayor todavía el daño, ¿no? Y yo creo que la corrupción es un mecanismo, es un diseño, es un delito que ha logrado, digamos, involucrar al sistema estatal, a la industria y los prestadores privados, a los poderes municipales,
provinciales y nacionales, y también a los 3 poderes del Estado, ¿no es cierto? Entonces, de allí, y la justicia no está exenta de eso también. Entonces, estamos viendo que hay causas que están denunciadas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, esta causa de López está denunciada desde el año 2008, los jueces la tienen allí y no la han movido, cuando hay testimonios muy fuertes y evidencias muy fuertes de que esto pasa. No digo que ese juez esté en el mecanismo de corrupción, pero por lo menos hay una enorme desidia en investigar en el momento. Estamos hablando de 8 años atrás, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en nuestra provincia de San Luis, en este caso López, aparece como una de las empresas más sospechadas, la empresa Robela y Carranza, como una de los eslabones posibles de la cadena de corrupción de López y de la obra pública nacional. Bueno, Robela y Carranza, nosotros los sanluiseños, hace 20 años que sabíamos que era una empresa que andaba prácticamente, hacía obras con una carretilla, y en 20 años se convirtió en una empresa que construye obras en Brasil, en Latinoamérica, con un éxito enorme, y uno se pregunta realmente cuáles son los mecanismos para semejante crecimiento patrimonial, ¿no? Sin hacer juicio previo, siempre nos pareció absolutamente, y siempre denunciamos, la posible connivencia entre los poderes provinciales, la corrupción en la obra pública, los retornos, desde hace muchísimos años. Bueno, ahora estas evidencias empiezan a mostrar, o por lo menos tirar un manto de sospecha sobre estos mecanismos, ya que son las empresas que ahora aparecen en la lista de la felicidad de López, ¿no? Entonces, digo, la justicia ha pecado durante muchos años de desidia, hay jueces altamente cuestionados, muchas de estas causas estuvieron en las manos de Ollarvide, de manera que no está exenta la justicia de esto, y por eso que hay que trabajar sobre nuevos diseños legislativos, con otros tiempos, la extinción del dominio, por ejemplo, y la figura del arrepentido, que va a estar tratándose dentro de muy poco, son pasos muy importantes en el sentido de que la justicia no pueda eximirse de su responsabilidad, y que cuente con mecanismos cada vez más fuertes para testimonios y pruebas que puedan llegar a un juicio rápido, ¿no es cierto? Seguro, José Luis. Y la última consulta, antes de, por supuesto, agradecerte por el contacto con nosotros y la diferencia que has tenido hoy día, lunes, feriado, para contar con tu palabra, tiene que ver con la función que tiene en este caso, y que podría llegar o no a estar o a ser compatible con este proyecto que bien mencionaste y nos aclaraste de entrada, de la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso. ¿Son compatibles el proyecto que vos vas a introducir el día de mañana en el Congreso junto con la Oficina Anticorrupción? ¿No se pisan el uno al otro? ¿Son competencias diferentes? No, la oficina, primero, la Oficina Anticorrupción es un ámbito, digamos, institucional, podríamos decir, del Poder Ejecutivo. Acá estamos hablando de una comisión que actúe en el Poder Legislativo. Esto hace a la fortaleza del sistema republicano, esto es complementario, claro. En todo caso, esta comisión, como lo fue la CONADEP en su momento, prevé, o incluso presumo que se puede mejorar este proyecto de ley una vez discutido, prevé generar mecanismos de garantías importantes para recabar testimonios, y yo creo que en ningún momento se pisa, sino que en todo caso es complementario, porque en definitiva el objetivo último no es solo encontrar posibles casos de corrupción, ¿no?, sino a partir de los propios actores, sin presumir culpabilidad de ninguno, porque si decimos que convocamos a una empresa, claro, es para que nos ayude a poder dilucidar cuáles son los mecanismos que no podemos acotar todavía del Estado. Lo hemos escuchado a Méndez el otro día diciendo todo el mundo sabía que a López o a su oficina o a esa secretaría le llamaban con el nombre de una empresa telefónica, ¿no es cierto? Movicom, porque había que poner el 15 adelante.
Entonces, es un alto empresario de una cámara empresarial, a mí me gustaría conocer ese testimonio y poder dilucidar ahí cuáles son los mecanismos de la corrupción para poder dictar las nuevas leyes. Es decir, yo creo que son funciones complementarias y convergentes en el sentido de que todos los poderes del Estado, desde su acción, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tenemos que revisar nuestra acción porque evidentemente el diseño que tenemos no ha sido eficaz, no ha sido suficiente y eso nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Seguro que sí. Diputado, le agradecemos muchísimo por el contacto telefónico con nosotros. Celebramos desde este espacio esta iniciativa, en este caso del Poder Legislativo, de justamente reaccionar ante un flagelo que tiene la sociedad y que tenemos todos nosotros como ciudadanos y sentirnos representados justamente por ustedes, que son a quienes nosotros les depositamos nuestro voto de confianza. La verdad que me parece una excelente iniciativa. Así que la verdad quería felicitarlo por eso y agradecerle por el contacto con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? El agradecido soy yo y en nombre de nuestro bloque, de los demás diputados, incluso de distintos bloques que compartimos esta misma inquietud, nos sentimos responsables de pensar nuevas iniciativas porque el pueblo deposita una gran confianza en su democracia y en el Congreso y en cada poder y tenemos que digamos, agotar nuestros esfuerzos para ver por qué con esta hermosa democracia que tenemos, todavía tenemos un flagelo que la pone en juego, la pone en duda, y en ese sentido está nuestro esfuerzo. Así que muchas gracias a ustedes por poder comunicarlo y agradecerles la difusión que le den para que esto tome estado público. Por supuesto que sí. Un abrazo grande y que tenga una muy buena semana. Un abrazo desde San Luis para ustedes y éxito en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaba entonces el diputado José Luis Ricardo, diputado por San Luis, justamente, que nos comentó acerca de este proyecto interesante de ley, Carlos, que se va a estar introduciendo en el día de mañana y que indudablemente teníamos que linkearlo con la noticia que vos estabas presentando del caso emblemático de la semana pasada, como fue esta detención de este hombre López, ¿no?